nosotros al dar conceptos como lo es el de método científico, pues bueno, diremos que etimológicamente significa vía o camino que conduce a alcanzar una finalidad determinada. Es decir, yo voy a llevar pasos a seguir para efecto de buscar, ¿sí?, o de cumplir un objetivo o una finalidad. Ya desde una perspectiva técnica, el concepto de método científico precisamente nos dice que es un método, un conjunto de procedimientos sistemáticos, normativos de carácter intencional, lógico y objetivo que nos posibilita la adquisición de nuevos conocimientos o de perfeccionar los ya obtenidos. Es decir, nosotros vamos a ocupar este método científico para justamente buscar algún tipo de conocimiento o perfeccionar el que pues ya tenemos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos precisamente del método de investigación en la ciencia jurídica, pues bueno, pues vamos a buscar precisamente aprender un tema en específico, vamos a buscar la información y el conocimiento en todas estas fuentes del derecho que nosotros conocemos, como son, por resaltar las más importantes, la ley, la jurisprudencia, ¿no? Y muchas veces, pues también la doctrina resulta ser una fuente de el derecho. Entonces, pues vamos a tener estas tres esenciales y básicamente fuentes como eh, pues una posibilidad de encontrar ahí la información o el conocimiento que nosotros requerimos, ¿no? Y de esa manera el, el, el concepto de técnica de investigación, ahorita en un minutito, encontramos que precisamente el conjunto de las destrezas y habilidades que debe disponer el investigador, lo que le permite utilizar adecuadamente el método y construir los instrumentos de recolección de los datos. Por lo tanto, mientras el método es el género, la técnica es la especie, en la medida que es la artesanía de la investigación. Cómo yo lleve a cabo esa investigación para encontrar el conocimiento o el tema en específico que vamos a encontrar, pues bueno, ya va a depender de las destrezas y habilidades que debe disponer pues cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, aquí retoma de la misma manera pues mucha importancia lo que les he reiterado bastante, ¿no? Que sea pues temas que nosotros nos sintamos cómodos, que nos guste, que nos atraiga, porque pues esto nos va a permitir que nuestras propias habilidades como estudiosos del derecho pues las ocupemos para precisamente llevar a cabo la investigación. Los instrumentos o recursos materiales que tenemos para recabar esa información pues va a depender también de la habilidad y destreza o de materialmente lo que como investigadores o estudiosos del derecho pues tengamos, ¿no? Y esa información que nosotros podamos recolectar pues tiene que ser procesada, analizada e interpretada tanto cualitativa como cuantitativamente, ¿no? Toda la información que nosotros podamos obtener pues vamos a poder cuantificarla, o sea, decir números, estadísticas, ¿sí? Y que esa información que nosotros podamos de alguna manera pues llevarla a cabo como una sistematización, pues ya vamos a obtener información que nos puede dar luz en otro sentido, ¿no? Y platicábamos en las clases pasadas, precisamente yo citaba casos como el aborto, como la eutanasia, como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción, el arraigo, ¿no? Y estos problemas sociales, ¿no? Que dan para investigar, dan para precisamente llevar a cabo la búsqueda del conocimiento para solucionar un problema, ¿no? Siempre que nosotros encontramos el problema y lo pretendemos solucionar, pues esta investigación científica en el ámbito jurídico
pues nos va a dar respuestas, ¿no? Y a lo mejor esta investigación puede darnos respuesta de decir, señores legisladores, en el caso de Veracruz, pues el tema del aborto ya está superado a nivel nacional e internacional, solo es cuestión de que ustedes hagan ese control constitucional, legal, convencional de algo que ya está superado y que pues deroguen o adecúen o reformen lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces a veces se trata precisamente de que esto que nosotros encontramos o llevamos a cabo en esta búsqueda del conocimiento, pues siempre lo llevemos encaminado a mejorar nuestra sociedad, a mejorar nuestro entorno, a hacer propuestas, a hacer reflexiones que siempre vayan encaminadas a eso, ¿no? Entonces, estas herramientas o recursos materiales, tenemos ejemplos, ¿no? Como las fichas, los resúmenes, los mapas conceptuales, los ejemplos que tenemos como investigación empírica o de campo, como lo son las entrevistas, los cuestionarios, las guías, etcétera, ¿no? Entonces, cómo nosotros llevemos a cabo pues esta investigación, las técnicas que ocupemos, las habilidades, las destrezas, estos instrumentos, pues también son fundamentales para los efectos de poder tener sistematizada la información. Es muy importante porque si no llevamos esta sistematización, pues va a ser información que no la vamos a poder de alguna manera exprimir en todo lo que necesitamos, ¿no? Las fichas de trabajo pues son técnicas o instrumentos pues ya desde hace mucho tiempo, desde los orígenes de la ya investigación científica un poco más desarrollada, pues que siempre han servido precisamente para tener ordenada nuestra información. Y encontramos fichas desde bibliográficas, hemerográficas, audiográficas, videográficas, iconográficas, ¿sí? Que todo esto pues sirve para tener información de periódicos, libros, videos, audios, periódicos, etcétera, ¿no? Tenemos fichas de trabajo también textuales, de resumen, ¿no? O de reseña. Y estas fichas de trabajo, ¿sí? Se caracterizan porque es información pues, que nosotros vamos a tener en cada ficha, ¿no? Debemos de poner en el encabezado el tema y el subtema, o sea, para que yo cuando tenga un cúmulo importante de fichas, pues sepa identificar, clasificar de qué tema o subtema es esa ficha, ¿no? Identificar la fuente de donde yo localicé esa información, qué libro, qué revista, qué periódico, qué página de internet, para que pues yo la pueda ocupar, ¿no? El tip que yo siempre sugiero o de alguna manera pues siempre recomiendo es que cuando estamos escribiendo pues siempre tengamos esa costumbre pues de hacer la cita del libro, de la revista o de donde saquemos la información en el momento mismo en que lo estamos plasmando en nuestro documento, porque ya posteriormente es bien difícil pues acordarse, ¿no? De qué libro saqué una cita textual, por ejemplo, ¿no? Un parafraseo de algún autor, ¿sí? Entonces es bien importante que lo tengamos así para que pues no sea información desordenada, sea información pues que a lo mejor en cuanto a las características y requerimientos de forma, si yo cito algo como autoría de alguien y resulta que no es así, pues no vamos a cumplir estos requisitos de forma de los trabajos de investigación, ¿no? Ya más adelante vamos a analizar estos requisitos de forma y fondo, y los de forma pues nos dicen que haya coherencia, ¿sí? Que haya claridad en la información, en las citas, ¿no? Entonces estas citas pues pueden ser de varios tipos, decíamos las textuales, las de resumen, las de comentario o las mixtas, ¿no? Entonces pues estas citas pues siempre son fundamentales. Acuérdense que el hecho de hacer referencia al autor, al libro de donde yo saco esa información, pues habla muy bien del investigador, habla muy bien de un trabajo pulcro de quien lo está haciendo, ¿no? Porque de lo contrario, pues se antoja como para plagio, se antoja como para un copy-paste, que yo entiendo que hoy día las tecnologías de la información pues nos dan esa facilidad para obtener información de la web
que está en cantidades exorbitantes, ¿no? Aquí lo importante es que sepamos ocupar esa información adecuadamente, ¿no? No es lo mismo entrar a un blog, entrar a Wikipedia, buscar la definición de un concepto, a encontrar en la web un libro que está digitalizado o una revista electrónica que ahí es fidedigna la información del autor, la editorial, el nombre de la revista, la ubicación, etcétera. ¿Sí? Entonces son cosas muy distintas. Entonces cuando yo cito de dónde saco esa información y en lugar de citar la página conceptos, ¿no? Concepto de método de investigación, ¿no? Y la fuente es una página que se llama Conceptos, a encontrar un libro de metodología de la investigación donde yo tengo un autor, donde tengo un libro, una editorial, un año de publicación, donde tengo precisamente la página específica de ese libro digitalizado, pues da un mayor sustento o fundamento, ¿no? Entonces es bien importante esta parte porque eso le da mucho sustento, ¿sí? Metodológico, un sustento académico bastante bueno para sus trabajos, ¿no? Entonces todo esto pues va encaminado precisamente a que mis trabajos de investigación pues sean de alguna manera en una calidad, sí, que es buena, ¿no? Siempre he dicho, entre más citas tenga tu trabajo de investigación, mayor sustento académico, profesional va a tener. Sé que nos enfrentamos siempre a un tema bien complicado porque nos exigen trabajos novedosos, actuales, sean únicos, que planteen cuestiones que no están ya dichas. Entonces, pues a veces encontrar fuentes de algo que pues se supone que es novedoso y que no está dicho, pues es bien complicado, ¿no? Pero siempre encontramos una respuesta a esto y es, a lo mejor ya está dicho, pero si vemos el año de publicación de ese tema, a lo mejor es 2015, 2016 o muchísimo antes, yo lo voy a abordar en 2020 en un contexto social, económico, cultural, ¿sí? En unas circunstancias de modo, tiempo, lugar, factores endógenos, exógenos, que son totalmente distintos a como los está planteando el autor en ese contexto suyo, ¿no? Entonces a lo mejor esa parte novedosa, que yo lo aborde desde un punto de vista en que aporte algo distinto al autor o en otro de los casos, pues que de alguna manera no lo contradiga, sino ponga en debate algo de los planteamientos que está llevando, ¿no? Entonces esta parte de los instrumentos de la investigación documental, el uso de las notas al pie de página, por ejemplo, ¿sí? La citación, como lo venía refiriendo, pues son fundamentales, ¿no? Y tener muy claro si es mayor a 5 renglones, lo que yo estoy transcribiendo, pues tiene que ser separado del párrafo para que el lector sepa, el revisor sepa que es una cita textual. O sea, que estoy transcribiendo textualmente lo que saqué del libro, de la revista, ¿sí? Del periódico. De tal manera que esté muy claro. Si yo lo estoy parafraseando, pues entonces yo voy a establecer pues de dónde saqué esa información. Lo importante aquí es que entre más sustento, entre más respaldo académico en libros, revistas tengamos, el trabajo definitivamente tendrá pues mejores resultados, ¿no? Una pues parte muy importante de estas técnicas de investigación empírica o de campo, que es el caso, pues tengamos bastante pues claro, por ejemplo, en cuanto a la técnica de observación científica, ¿sí? Hay varios tipos de observación, ¿no? Podemos clasificarlas en observación estructurada o no estructurada, ¿no? Podemos clasificarlas en cuando soy observador participante o no participante. Esto es, voy a observar conforme se vayan dando las cosas, conforme se vayan dando la realidad, o puedo justamente estructurarlo, ¿no? Y entonces decidir, yo solamente voy a observar determinados días, horarios, eventos,
tradiciones, costumbres, ¿no? ¿Voy a participar de ellas o solamente seré un observador alejado de ellos, ¿no? Puedo elegirlo, pero que quede bastante establecido, ¿no? Cuál de estas clasificaciones yo voy a decidir, ¿no? Hay técnicas generales de testimonio oral o escrito, ¿no? Podemos hacer una entrevista, una encuesta, ¿sí? Y estas, pues bueno, decidir que va a ser a través de un muestreo. No puedo decir voy a entrevistar o encuestar a los ciudadanos en Jalapa, Veracruz, México, ¿no? Porque pues el volumen de eso pues sería impensable, y cuánto tiempo pues eso llevaría, ¿no? Al menos que ocupemos una técnica pues a través de las tecnologías de la información, pero bueno, aquí pensar si todos tienen internet, si todos tienen una computadora, ¿no? Entonces sí es importante que tomemos muestreos, ¿no? Y solamente elijamos una colonia, una calle específica para los efectos pues de tener más claro y preciso lo que voy a llevar a cabo, ¿no? Entonces estas técnicas jurídicas pues que voy a llevar a cabo, ¿no? Observación o técnica de testimonio oral o escrito, pues tengo que sistematizar esa información, ¿no? Para decir cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿sí? De qué edades, de qué religión, o sea, dependiendo de la información que yo quiero obtener de ahí, pues es las preguntas y es cómo yo lo voy a sistematizar, ¿no? Para llevar a cabo este trabajo de investigación, pues siempre es fundamental, como lo hemos establecido, hacer un cronograma de actividades. Siempre es mejor planearlo, es mejor tener definido qué es lo que yo voy a hacer para los efectos pues de ir avanzando de una manera metódica, de una manera disciplinada, ¿no? Entonces, desde el propio arqueo bibliográfico, saber qué libros hay, qué libros tengo, qué libros existen sobre el tema que yo voy a abordar, pues es muy importante, porque si no me voy a enfrentar a un problema como que los libros que existen sobre el tema, pues resulta que ni siquiera están en México, no están en mi ciudad, son accesibles, no son accesibles. Es importante, ¿no? Ir haciendo ese arqueo y esa búsqueda de información si voy a poder allegarme fácilmente de ello, ¿no? La elaboración del marco teórico de la misma manera, eh, la elaboración y las pruebas de los instrumentos, la recolección de datos, el procesamiento de esos datos. O sea, si ya hice una entrevista, pues voy a empezar a procesar la información, a hacer las gráficas o lo que corresponda, ¿no? Analizar esos datos, ¿sí? Y empezar a redactar. Siempre el gran avance que nosotros vamos a ver en nuestra investigación, pues es justamente lo que voy redactando. Entre más redacte, más puedo corregir y puedo revisar, ¿no? Y esto me va a permitir precisamente la presentación de informes. Esta investigación jurídica podemos decir que en un concepto es el conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico, creativo y cuyo objetivo es la búsqueda, la indagación o el estudio de las normas, los hechos, los valores, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se desarrollen en la sociedad. O sea, nosotros vamos a llevar a cabo investigación jurídica desde estos alcances y de estos puntos de partida, ¿no? Voy a analizar un problema en la sociedad a través justamente de estudio de casos, del estudio de un caso específico, observando, participando en esa observación, en el contexto, ¿sí? Social, político, económico actual, ¿no? No puedo llevar a cabo investigación jurídica de hace 50 años pretendiendo hacer un estudio valorativo, porque entonces no tendría cómo corroborar esas hipótesis, ¿no? Y como metodología de la investigación jurídica podríamos establecer un concepto que es precisamente el estudio y aplicación del conjunto de métodos, técnicas y recursos que se utilizan en la búsqueda de las fuentes formales y materiales del derecho, ¿no? Que es lo que les decía en cuanto a estas fuentes, ¿sí? Yo tengo que establecer en mi trabajo de investigación desde el inicio si voy a hacer un trabajo de investigación con fuentes
documentales, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una investigación únicamente comparativa entre las legislaciones, entre estados, entre países, ¿no? Con respecto a cualquier situación, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí alguna